Marta Olmedo y Arturo Garoso les saludamos. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Marta? ¿Cómo estamos ahí? Un placer y saludo a la audiencia. Bueno, abogado, aquí también un gusto, un placer. Ya de hecho estamos iniciando una semana, esperemos sea distinta en muchas cuestiones y por sobre todas las cosas queremos conocer detalles de lo que acontecía en este caso con la joven a la que usted representa en este caso. Y bueno, en el caso conocido como el del cirujano Claro, plástico el doctor Arturo Grau. Arturo Grau, Va a ser exactamente. seguramente el primer relato de cómo ocurrieron los hechos, porque no se relata mucho en lo que se publicó hasta este momento. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió con su representada, abogado? Bueno, básicamente el lunes pasado mi representada concurre previa cita a la clínica del señor Arturo Grau. Una vez dentro, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, eh, se apersona ella en el lugar. Luego, siendo a las 17 horas, 17:30 horas, lo atiende el señor Grau. Y dentro de la clínica, primeramente procede a preguntarle qué era lo que quería y todo. Y mi cliente le explica, ¿verdad? Una joven de 19 años, le explica básicamente lo que quería y luego lo inspecciona y lo toma fotográfica. Posteriormente ya empieza este señor a manosearle, a tocarle los senos, luego ya va un poco más allá y luego lo agarra con violencia del brazo y lo lleva a una pieza contigua en donde no había cámara, circuito de cámara en el lugar. Y ahí procede, utilizando la violencia, procede a coaccionarla, a violarla violentamente, ¿verdad? Ese es básicamente el hecho en sí ocurrido. Inmediatamente después de eso, la joven va a su casa, le relata a la madre y se dirigen a realizar la denuncia correspondiente. Esto lo hace en forma inmediata, ¿verdad? Estamos realmente ahora preocupados por la causa en razón de que el juez Julián López le otorgó arresto domiciliario. Totalmente inconcebible, ¿verdad? En razón de la gravedad del hecho y también por la expectativa de pena que se espera. Bueno, ahora con respecto a lo que usted señala, ¿verdad? En algún momento conversábamos incluso también con los abogados del cirujano Grau y ellos nos decían concretamente que más que el testimonio de la joven, no tienen otros elementos, otros indicios, otras pruebas. Recordemos que justamente muchos decían que no había requisitos para la imputación, incluso a partir de esta situación. Por lo menos su abogado es lo que sostenía, doctor. Yo entiendo que también como defensa voy a tratar de disminuir la gravedad del hecho, ¿verdad? No, acá estamos ante un hecho grave, estamos ante una situación en donde hay muchos elementos probatorios, hay extracción de líquido de semen de la víctima, hay otros elementos, hay testigos quienes le acompañaron hasta ese lugar. Es más, también debemos de tener en cuenta que este tipo de hecho normalmente, como yo siempre digo, ¿verdad? Se somete a la víctima en la clandestinidad, ¿verdad? En este caso, este señor utiliza la fuerza y lo traslada a otra pieza contigua, ¿verdad? Hay elementos contundentes. Yo creo que las pruebas iniciales que hay en el expediente judicial y en la carpeta fiscal, el juez no pudo haber tomado otra medida que la prisión preventiva, ¿verdad? Y en este caso, graciosamente, lo otorga un arresto domiciliario sin ningún sustento jurídico y explicación razonable a la resolución que tomó el mismo. ¿Qué lograron incautar ese día los fiscales o la fiscala en el Sí, allanamiento al consultorio del doctor Grau? sí, se incautó un arma de fuego. También se incautó, también se requisó los videos, ¿verdad? Posteriormente también a otros elementos que no quiero hacer ahora público, ¿verdad? Pero en realidad, no como dice la defensa, ¿verdad? Que solamente el testimonio.
Acá hay elementos suficientes y contundentes que yo creo que necesariamente la fiscalía y esta querella tiene que ir después presentando al juzgado, pero a mí me extraña, ¿verdad?, la actitud de este juez en razón de que para otorgar un arresto en un caso grave de una expectativa de pena de 12 años, otorgar así un arresto domiciliario para mí es un hecho muy grave, un precedente muy grave realmente, ¿verdad? Es que eso le decía, abogado, el juez López decía que básicamente hasta ahora lo que tenían era testimonio, que otro elemento no fue aportado, por lo menos hasta ese momento, cuando él hablaba a él, con claro, nosotros. cuando él hablaba, y decía eso, y que tampoco tenían incluso la conclusión definitiva de un, en este caso, examen psicológico que también fue practicado a la joven en su calidad de víctima. Totalmente. Yo creo que el juez también trata de justificarse un poco y nosotros vamos a tomar la medida pertinente en contra de él también. Pero yo quiero que se entienda un poco una cuestión. Los exámenes psicológicos, los exámenes victimológicos y clínicos, bien sabemos que en tribunales eso no está en 24 horas, ¿verdad? Normalmente eso tarda un mes, 2 meses, lo más rápido que se puede hacer, ¿verdad? Yo creo que por la gravedad del hecho él se apresuró, estuvo influenciado por una cuestión externa para poder tomar esta decisión, ¿verdad? No, a mí realmente me sorprende su actitud, ¿verdad? Otorgar en estos hechos, o sea que la simple declaración de la víctima, ellos alegan, ¿verdad? No, acá hay elementos suficientes que él sabe que está en etapa de producción, ¿verdad? Y se le puso en conocimiento de eso también al juez, ¿verdad? En la imputación. Dentro de lo que presentó la fiscalía, ¿verdad? Y yo creo que en estos casos ligeramente él tomó una decisión que en otros casos que yo tengo, inclusive algunos hechos punibles de delito, que él directamente otorga prisión preventiva, ¿verdad? Y yo creo que acá podemos hablar de un privilegio para este señor, ¿verdad?, en otorgarle el arresto domiciliario. Medida y tratar de rever como para que se revoque el arresto domiciliario y se lo envíe a una institución penitenciaria. Totalmente. Yo en el del día viernes, el día jueves asumí la querella. El día de hoy presenté ya la apelación para que la Cámara de Apelación revoque esta resolución. Estamos hablando acá de dos elementos esenciales que siempre se estudia, ¿verdad?, en el momento de otorgar la medida alternativa, que es el peligro de fuga y el peligro de obstrucción. Que es lo que decía también el magistrado en este sentido, que obviamente estos dos factores no cerraban ni tampoco complicaban un poco el proceso. O sea, hablaba de una situación hasta de predisposición por parte del procesado y obviamente también decía que tenía arraigo, el mismo tenía arraigo en nuestro país, ¿verdad? Claramente. Mira, a mí me extraña la actitud, ¿verdad? Usted verá que en otros casos emblemáticos donde se trata de delito, ¿verdad?, los juzgados normalmente otorgan prisión preventiva, ¿verdad? En este caso que estamos hablando de un hecho punible contra la autonomía sexual de una joven de familia de 19 años que fue avasallada en su autonomía sexual, ligeramente hacen valer esas cuestiones de que no existe peligro de fuga y peligro de obstrucción. En primer lugar, yo creo que por la expectativa de pena que se espera, y este señor sabe en la situación que está, fácilmente puede fugarse. Por otro lado, también existe el peligro de obstrucción, ya que él con su caudal económico y la influencia que tiene, fácilmente puede influir en los testigos, en las otras pruebas que se pueda ir arrimando a la carpeta fiscal. Por lo tanto, yo creo que esos dos elementos, como el juez decía, ¿verdad?, de que no existía peligro de fuga ni obstrucción, es totalmente falso, ¿verdad? Las dos cosas en este caso existen, tanto el peligro de obstrucción como el peligro de fuga. Concretamente, su representada le comentó todos los detalles y dijo que le pidió justamente que busque rever esta medida inicialmente, abogado. Totalmente. Nosotros estamos buscando, acá lo que se busca es justicia. Esta es una familia, no te digo que económicamente alta, ¿verdad?, pero sí son familias pudientes, o sea que acá no se está buscando otra cosa, ¿verdad? Acá lo que se está buscando, la familia lo que busca, ella tiene acompañamiento de su padre, de su madre,
de toda su familia y de toda de su entorno familiar. Por lo tanto, acá lo que se busca es justicia. Nosotros vamos a irnos hasta las últimas consecuencias. Esto se tiene que rever. Nosotros concluimos de que acá el juez tomó una actitud totalmente arbitraria y contraria a lo que establece la norma procesal. Por lo tanto, se tiene que rever esto. La Cámara de Apelación tiene que rever esta decisión del juzgado, y también nosotros vamos a recurrir al jurado de enjuiciamiento del magistrado para que estudie la conducta de este señor, ¿verdad? En muchas ocasiones jueces fueron destituidos del cargo por otorgar medidas, inclusive en delitos, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de un crimen y de un hecho muy grave. Ajá. ¿Cuánto tiempo de plazo tiene la Cámara de Apelaciones para expedirse? ¿Hay un plazo establecido? Y hay un plazo establecido, ¿verdad? Pero normalmente no se cumple el plazo establecido en el Código Procesal Penal, pero nosotros vamos a urgir, ¿verdad? Vamos a ahora urgirle al juez para que providencie esto y le corra traslado a la defensa, y luego inmediatamente se remita a Cámara de Apelación para que la Cámara, esto en un plazo de 10 días, tenga que ya decidir sobre la revocatoria del arresto domiciliario. Abogado, los aparatos celulares de ambos fueron también incautados en aquel allanamiento. También fueron incautados, inclusive mi representada puso a disposición su teléfono, los mensajes, todo secuencialmente nosotros vamos a ir demostrando de que realmente lo que este señor hizo, ¿verdad?, no tiene ninguna justificación, y una actitud más cobarde aún de querer demostrar de que esto se está montando en su contra, como lo afirmó su abogado, ¿verdad? Para mí es insólito la explicación de su abogado anterior, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Está bien como defensa de repente querer defender una postura, pero no recurrir a cuestiones totalmente falaces, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Hablemos de la víctima. ¿Cómo está ella? Y ella está ahora con un tratamiento psicológico privado estricto, atendiendo que también otra falencia del Estado es que acá la Fiscalía, nuestro sistema inmediatamente no reacciona y no facilita una asistencia psicológica, y la familia contrató una psicóloga privada que lo está atendiendo prácticamente las 24 horas, ¿verdad? Ella es ustedes verán, es una joven de 19 años, terminó el colegio con buenas calificaciones, tenía expectativa de muchas cosas, muchas ilusiones, y viene y le sucede esto, ¿verdad? Estamos ante una situación realmente lamentable. En el caso particular del doctor Arturo Grau, yo me imagino que usted conoce perfectamente que tiene sistemas de cirugía con financiamiento gratuito, incluso si es que las pacientes aceptan algunas condiciones, como por ejemplo una exposición previa fotográfica del antes y después, y bueno, prácticamente asumen la condición de modelos del profesional. En el caso de su representada, esta no era la situación. Ellos se iban a comprometer a financiar el procedimiento quirúrgico. No, mira, acá esta señorita va al consultorio, ella iba a pagar al contado su cirugía, no, ni siquiera ella pidió financiación. Acá ni siquiera ella accedió a lo que el tema de toma fotográfica, ella no quería, pero este señor ya empezó a ser agresivo, a tomar, le decía de que esa era la forma que tenía que hacerse, ¿verdad? Estamos ante una familia medianamente económicamente bien, ¿verdad? En el sentido de que no necesita recurrir a eso para hacerse una cirugía. Claro, para solventar un procedimiento de este tipo. Totalmente. ¿Ustedes recibieron alguna comunicación de alguna institución del Estado que se encarga de promover y defender los derechos de la mujer, el Ministerio de la Mujer, por ejemplo? Ya tenemos comunicación con el Ministerio de la Mujer, se comunicó con la víctima también, ya estamos en contacto con ellos, o sea que ellos inmediatamente se pusieron a disposición también de la víctima, y también están en comunicación, ¿verdad? Acá lo que la familia quiere es un proceso transparente, un proceso en donde no haya
privilegio para ninguna de las partes y que se haga finalmente justicia. Bueno, ustedes entonces, ya está la apelación a la medida dictada por el juez López y después van a ir al jurado de enjuiciamiento. Totalmente. Yo quiero recurrir yo nunca en estos 16 años de profesión nunca he denunciado a un juez, pero siempre uso los resortes legales. Pero en este caso me pareció algo agraviante para el sistema judicial y también para la resolución que tomó este señor, ¿verdad? No quiero que otra víctima pase por esta situación, ¿verdad? Que se cometa un hecho grave e inmediatamente el juez le envía a su casa al autor del hecho. Uh-huh. Sí, en realidad lo más usual es que se lo envíe directamente al penal a cualquier denunciado por... Mira, Juan González, Juan Pueblo, inmediatamente le remiten por un delito menor, se le remite a la penitenciaría. Historia es de que el peligro de fuga, el peligro de obstrucción, el juez ni siquiera te escucha. Pero en este caso sí, el mismo juez la arrea y le dice que él por poco no le da un premio, ¿verdad?, para enviarle a su casa. Realmente es lamentable la situación. Ajá. ¿Está un profesional psicópata como mínimo? Totalmente. Yo eso, inclusive en mi escrito le dije que esto hay que hacerle una evaluación psiquiátrica, psicológica. ¿Por qué? Porque hay otras víctimas que se comunicaron con la fiscal de la causa y también conmigo, ¿verdad? O sea que el mismo procedimiento utilizado con mi representada utilizó con otra persona, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una persona totalmente psiquiátrica, ¿verdad?, degenerada, que no puede controlar sus instintos. Bueno, abogado, le agradecemos mucho la deferencia y bueno, también las explicaciones acerca de todo lo que va a hacer con respecto a su, en este caso, defendida, y vamos a seguir muy, muy atentos a lo que de alguna forma acontece en este proceso. Nos decía que en días más estarían sobre todo solicitando entonces la revisión de la medida que obviamente le permite guardar arresto domiciliario al doctor Arturo Grau. Sí, así es mi agradecimiento para ustedes, porque para mí es muy importante en estos casos el acompañamiento de la prensa, porque sabemos que acá a veces se cometen situaciones injustas y solamente la prensa es a veces el acompañamiento que puede dar a una persona común. Claro. Sí, señor. Y la verdad que la intención es esa justamente, sí, en ambos casos, porque imagínese usted también el daño que ocasionan este tipo de situaciones a la imagen, no solo de la joven, sino también incluso del profesional, ¿verdad? Por eso es muy importante el acompañamiando desde los medios de comunicación. Totalmente. Toda una familia está detrás, toda una familia, toda la amistad que están pasando por esta situación. Realmente no es solamente ella, ¿verdad? Uh-huh. Toda una familia está sufriendo detrás de ella. Uh-huh. Eso es lo más grave. Muchísimas gracias, doctor. A las órdenes, un placer. Lo escuchaste aquí en PDS. Abogado Alberto Lescano, él es el